Este, bueno, muy buenas tardes. Estamos en nuestro segundo día de las jornadas de reflexión sobre la guía básica, la guía de HBR de básicos de inteligencia artificial para gerentes, ¿no? Y estamos revisando el capítulo 2 y el capítulo número 3. El capítulo 2 son los tres tipos de inteligencia artificial. No, perdón, el capítulo 3, los tres tipos de inteligencia artificial, y el capítulo 4 es la inteligencia artificial no tiene por qué ser demasiado complicada ni costosa para su negocio. Seguimos compartiendo con el grupo y tenemos dos expertos que son Estefano Popesco y Manuel Picone. Cualquiera del grupo que quiera compartir ¿cómo se llama? Apoyando en las aclaratorias y eso, bienvenido sea y lo utilizamos en las siguientes charlas, ¿verdad, Estefano? ¿Verdad, Manuel? Sí. Sí, Este, exacto. Nuestra dinámica, 20 minutos por capítulo. Por cada capítulo hay una presentación de autor, comentario general del capítulo basado en los temas, revisiones de preguntas, respuestas no mayor a 2 minutos por pregunta y 5 minutos para comentar a los presentes. El primer artículo me pareció que los autores realmente son unos aventajados, a diferencia de los dos primeros. Thomas Davenport debe tener como 20 libros publicados. Imagínense eso. Es profesor distinguido distinguido del presidente en tecnología y gestión de información en Babson College. Eso fue sacado textual de Wikipedia. Y miembro de la iniciativa del MIT sobre economía digital, cofundador del Instituto Internacional de Análisis y asesor principal de Deloitte Analytics. Creo que en el 2007 fue evaluado o estuvo como entre los 10 mejores consultores a nivel mundial, ¿no? Y luego tenemos a Rayer Ronanki. Eh, no tiene el nivel de publicaciones de Davenport, pero es una persona que tiene mucha experiencia haciendo cosas. Siento que probablemente se conoció con Davenport en Deloitte, como ven en el tercero, de junio del 2008 a junio del 2018, fue el principal en el área de ventaja competitiva y innovación en salud en Deloitte Consulting, ¿no? Luego, del 2018 a 2023, estuvo en una compañía específica en el área y luego estaba en su propia empresa, ok, Clarity in Motion, ¿no? De Davenport, esta es la página web de él, ¿no? Siento que tenemos que tener la página web de Stefano Popescu, ¿no? ¿Sí o no? Compro- Todavía no. Mínimo tiene que tener el primer libro, ¿verdad? Exacto, exactamente. Entonces tendríamos que hacer un compañero de estudio de escritura creativa, ¿verdad? Ah, Para soltar la mano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y fíjate, estos son libros de él. 20 libros tiene publicados. Puse los últimos a partir de 2005. Fíjate cómo él movió. En 2005 estaba trabajando en gestión de conocimiento. Pensar para vivir. Yo en este momento probablemente estaría comprando libros de vivir del pensamiento yo en el 2005. Imagínate eso. Después se empezó a mover en toma de decisiones 2007, 2010, 2012 y 2013. De estos dicen que el más importante fue fundamental, fue competir en competencia con analíticas. Parece que él hizo una cosa así como espectacular. ¿Ok? Conocimiento, toma de decisiones. Después profundizó en Big Data y después subió, mira, inteligencia artificial, regresó a competencia en Big Data y después se dedicó exclusivamente a inteligencia artificial. ¿Vieron eso? Es decir, la arrancando en gestión de conocimiento, lo llevó a inteligencia artificial. ¿Sí? No sé
si leer un libro del 2018 o 2017 o 2016 puede ser algo interesante para el grupo de lectores. Lo que sí fue que le envié de Oxford el contenido de, creo que era una maestría de inteligencia artificial, que cuesta 33.000 libras. Entonces, de pronto podemos organizar una secuencia de lectura basado en, intentando modelar lo que sería eso, ¿sí? Lo que otro que sí bien interesante, fíjate, el 2022 se metió en ¿qué? Inteligencia artificial para salud. Que todo el mundo sabe, muy poca gente se mete, que en el área de medicina, perdón, en el área de hospitales hay un muy buen campo, ¿sí? Luego tenemos a Rayet Ronanki, ¿no? Ok, esta es su página web y tiene un solo libro publicado, ¿ok? Yo les envié el link del autor, perdón, de las opiniones del autor en Amazon, ¿no? 4.4 sobre 5, 53 calificaciones. Y te decía, este es uno de los libros más interesantes que he leído. Tú y tu inteligencia artificial es un libro de corta duración que me llevó la atención, que me llamó la atención nada más leer las primeras páginas. De hecho, es un tema que cada vez que está más de moda. El mundo está cambiando y la tecnología está impulsando ese cambio. El autor explica de forma sencilla todo acerca de la tecnología innovadora que cambiará la industria de la salud. ¿Qué tal? Y la mejora de una mejor manera. Además, pude aprender sobre las fallas de nuestro sistema médico de las que no estoy consciente. Yo siempre he pensado que hospital produce mucho dinero, ¿verdad? Y estos son los temas, los tres tipos de inteligencia artificial, ¿no? Automatización de procesos, perspicacia cognitiva, que para mí era interpretación de resultados, compromiso cognitivo, que es interactuar con usuarios y empleados, esos son los tres tipos de inteligencia artificial. Y luego teníamos entendiendo la tecnología, ¿no? Manuel, Estefano, ¿algún comentario sobre esos cuatro títulos que estaban en el material? Sí, una que el artículo de donde sacan eso es de 2018 y creo que le falta un tipo. Ah, sí. Claro, porque hablan, por ejemplo, de RPA, o sea, automatización de procesos, ¿ok? El de análisis de datos, que es, por ejemplo, el típico caso de las tipificaciones, tradicional típico, o de reconocer imágenes, o reconocer el gato, el perrito, la cosa, y el de los bots para interacciones. El de Vox es Pero no compromiso hablan, cognitivo. Ajá. pero no hablan del generativo, Falta un que es el del generativo. hay generativo. Generativo es el de ChatGPT, porque los que él nombra es básicamente análisis de datos, interacciones, pero los generativos, que por eso toda la revolución, son los que están creando información, no solo están procesando información, interpretando información, generando interacciones sobre información existente, sino que están generando información. ¿Qué tal? Qué interesante. Y me imagino que no está ahí porque el artículo es del 2018 y sí, Generative AI se conocía para esa época, pero era como más académico. Ahorita todo y todo el boom es Generative AI. General. Generative, de generar. Ah, el inglés es idioma universal y todo el mundo lo pronuncia como pueda. Exacto. ¿Cómo? Generative AI. Y Ah, eso es lo que hace ChatGPT, lo que hace DALI, el que genera las imágenes, todo eso. O sea, él tiene un montón de información y basado en esa información es capaz de crear nueva información. ok, ok, ok. Interesante. Y Estefano, ¿tú qué viste interesante del contenido de este artículo? Bueno, que precisamente, o sea, lo que es la automatización de procesos, bueno, es algo que yo creo que ya veníamos viviendo desde antes, pero claro, ahora mucho más potenciado con inteligencia artificial. Eh, o sea, si te soy sincero, después de que vi esto, vi un par de documentales de los usos de inteligencia artificial en China después durante la pandemia y después de la pandemia. Y al mismo tiempo, bueno,
avances médicos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo yo creo que el artículo pone sobre todo lo que es generativo inteligencia artificial, lo pone como algo que tiene un potencial muy grande, pero al mismo tiempo como que los peligros de eso no están claros y creo que son difíciles de sondear. Pero creo bueno, que ahí es donde yo veo que todavía cojea un poco la cosa, pues que no hay como ¿sabes? Como una idea clara de los drawbacks de eso. Y nada, es eso. Es un poco eso lo que me quedó del primer capítulo. Sí, yo me puse a buscar por todos laditos, ojo, tengo que ser sincero, como saben, ando ahorita en un proceso de búsqueda de documentos, entonces acababa más o menos de leer, aunque me faltó un pedazo no de este, sino del otro, y conseguí cosas interesantes más o menos basadas en las preguntas que ustedes decían. Y vi un sitio que decía, si tú no tienes capacidades de analítica o data science en casa, tú probablemente vas a tener que construir un ecosistema de proveedores de servicios externos en el corto plazo. Y si tú esperas implementar un proyecto de inteligencia artificial a largo plazo, va a ser necesario que tú reclutes a un experto, perdón, un talento dentro de casa experto. Cualquiera que sea, tener las capacidades correctas es esencial para el progreso. Y creo que una de las cosas que ustedes estaban mencionando entre las preguntas era que decían, ¿y qué se hace con la brecha de los países? ¿O qué se hace con las brechas de las empresas pequeñas que no tienen esta capacidad de desarrollar estas cosas tan grandes, ¿no? ¿No? Digo yo. Y entonces fíjate que, claro, entre tantos conceptos, lo primero que vi es que no es lo mismo data science que data analytics. ¿Sí? Correcto, es verdad. Y independientemente de eso, el data science, según esto que yo conseguí, su salario está en $130,000 y el especialista en Big Data está en 69. Aunque creo que aquí está volteado, ¿no? Fíjate, data science es el campo que se refiere perdón, es el campo en que se refiere a los procesos colectivos, teoría y conceptos y herramientas y tecnología que promueven la revisión, el análisis y la extracción de conocimiento valioso y de información de data cruda, ¿no? Python, SAS, SQL, y luego tienes ahí Data Analytics. Es el proceso de examinar grupos de datos para buscar, dibujar conclusiones sobre la información que contienen, incrementando la ayuda bajo sistemas especializados y software. ¿No? ¿Se acuerdan de cuando vimos en los capítulos anteriores que decía que Machine Learning no buscaba causalidad, buscaba era patrones, buscaba... Así es. O sea, de hecho, un típico de un analista de datos es tratar de buscar causalidad. Entonces, él dice, mira, estas son las ventas, etcétera, etcétera. Mira, cuando le pusimos los zapatos rosas a la muñeca, subieron las ventas. Esa es la causalidad. El Data Analytics trata de buscar causalidad. El Data Science no. Es sacar conclusiones de los datos. El Data Science lo que trata es de recuperar datos, transformar los datos, depurar los datos para alimentar estos sistemas. Porque el que busca causalidad es el sistema. No, es que eso es interesante de Machine Learning. Machine Learning no trata de buscar causalidad. Machine Learning lo que trata de decir es, mira, basada en la información que me da esto es esto. ¿Por qué? No sé, pero es eso. O sea, Perdóname. Machine Learning lo que hace es aprender patrones. Eso es lo que hace. Y Patrones, esos patrones los va perfeccionando cada vez más. O sea, en base a la data. Él lo que hace es, él dice, por ejemplo, vamos a poner José Ignacio Noguera. Él se pone una camisa morada. Entonces mañana él toma otra foto de José Ignacio Noguera y él ve que tiene otra vez una camisa morada. Y pasado mañana otra camisa morada. Entonces él va aumentando como la probabilidad y él dice, bueno, José Ignacio Noguera siempre usa una camisa morada porque
no sé, 100 veces que le tomé la foto, él tiene una camisa morada. Pero si José Ignacio Noguera en una de esas veces, o en, no sé, en 10 de las 100 veces que le toma la foto, tiene una camisa verde, entonces él dice, bueno, lo que yo he aprendido hasta ahorita es 90% válido, porque en 10 de mis muestras él tiene una camisa diferente. Y eso es lo que va haciendo, es aprendiendo caminos y aprendiendo patrones para describir algo o para dar algo, información sobre algo o para tomar una decisión en base a ese algo. Voy a hacer un Pero no es comentario. causalidad. No Voy a es que hacer un, porque alguien tenga camisa morada significa que es José Ignacio Noguera. claro, voy a hacer un comentario, bueno, consciente de que en este momento en nuestra reflexión podemos hacer cambio en nuestro destino, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. En eso es lo interesante de esto. Reflexiones que nos pueden llevar a mejorar nuestro destino o un cambio dramático, ¿no? Yo siempre oí de Tableau y de Python, ¿no? Bueno, no es que siempre, tengo como 1 año, 2 años oyendo de eso. Y yo, pues, por supuesto, no sé nada de eso, pero soy ingeniero civil. Y me recuerdo antes de venirme para Caracas, en las dificultades que estaba pasando en Panamá, que me conoce Manuel, comprándome para poder comer, comprándome una tortica y un cafecito lo más barato en un automercado, para comer tranquilito, saliendo me consigo con un ex estudiante que me reconoce y me saluda con mucho cariño. Y yo le pregunto, mire, ¿cómo estás? Y me dice, no, muy bien, mírame, soy la medida del éxito. Y digo, bueno, ¿cuál es la medida de los éxitos? Estoy con unos blue jeans oscuros, con una franelita negra que tiene el nombre de la compañía, que según él era bien representativa, con un Omega Constellation en el brazo, con, ¿cómo se llama? Un Omega Constellation en el brazo, una portátil súper delgada, y no digo la marca, y unos zapatos y una cartera de esto, de un colombiano famoso, ¿no? Y él me dice, es que yo salí de Telcel, salí de ZTE, y ahorita estoy en una empresa que es de estas internacionales y soy el experto en Tableau de ellos. Imagínate Bueno, eso. porque lo que pasa es que, o sea, son dos cosas diferentes. Tableau lo que es, o sea, tú lo que haces en Tableau es que creas dashboards, creas gráficos, creas tablas de datos que quieres ver y las puedes cambiar y actualizar como tú quieras. Eso es una cosa. Python es como más lo que está atrás de eso. Es lo que jala la data, automatiza cosas, buscan los data lakes, las datas que tú necesitas y más o menos con eso es que tú creas los dashboards en Tableau. Bueno, dile a tu amigo que es la historia del éxito, que dice que es el experto en Tableau, dile a tú lo que eres un pitch data analytics, tú ni siquiera eres un data science. Claro, pero él me dijo, tú no sabes lo que yo gano. Y yo creo que todo el mundo queremos ganar más, ¿verdad? Y bueno, por lo que me está hablando Tableau, literalmente es como decir en Microsoft Power BI. Es como Sí, Power o BI, sea, sí. Tableau, por En ejemplo, Amazon, ¿qué hay que sea así parecido? Tableau. Ah, Eh, imagínate. Tableau, pero Tableau, o sea, Tableau es como la interfaz para el usuario que no sabe o que no usa, que no tiene gran manejo de data, digamos, que no sabe o que no tiene bueno, tienes que tener cierta básico como manejo de Excel y manejo de histogramas, ese tipo de cosas. El data scientist es el que está atrás, como el que interpreta la data, el que toma decisiones en base a la data que ve, el que también propone nuevas variables para ir a buscar, el que propone modelos de predicción, ese es el data scientist. El que depura la data, que es muy importante. Pero Exacto. entonces una pregunta loca, pensando en la línea de desarrollo de libros de Davenport, que fíjate que Big Data lo tocó por acá en 2014 y se montó en inteligencia artificial a partir de 2018. Alguien que está trabajando en Big Data, sí, y pienso en la curva, pero y si pienso en la curva, ¿cómo se llama? En las curvas hype de Gartner, alguien que está trabajando en gestión de conocimiento probablemente está lo de más bajo, alguien que está en Big Data ya empezó a bajar y lo que está subiendo y está en el tope es inteligencia artificial. Pero es que lo que pasa es que son dos cosas, o sea, son dos cosas diferentes, son como dos cosas paralelas. Big Data va a seguir creciendo porque en verdad la data con la que se va a trabajar va a ser cada vez más grande y más compleja, pero inteligencia artificial, por otro lado, sigue su camino.
Claro, Son, pero Big Data no va, ya Big Data no es un diferenciador, ni gestión de conocimiento es un diferenciador. yo, Entender inteligencia artificial en este momento es un diferenciador. lo que pasa es que depende, o sea, depende del campo y depende del área, pero por ejemplo, o sea, yo te puedo decir que yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar con un retailer en Canadá de ropa de lujo y me acuerdo que o sea, por un lado, los data scientists eran primeramente súper preciados y súper buscados, los buenos, y por Ajá. otro lado también los BIs, que son sí, o sea, los Business Intelligence, que es la gente que maneja, ¿sabes? El recoger la data y todo eso también. O sea, no es uno o el otro. Yo creo que son los dos juntos y creo que alguien que es un BI se puede convertir fácilmente en un data scientist. Sí, el problema es cuando no tenemos ninguna de esas capacidades. No, pero o sea, Pero todo se aprende. yo creo que muchas de esas capacidades las personas, o sea, el que se pone las puede desarrollar. Esa es mi impresión. O sea, yo no me he puesto, porque en verdad sí tienes que fajarte, en verdad tienes que fajarte con tutoriales de YouTube y tal, pero me parece increíble que eso es algo que hoy existe que antes no había. O sea, tú te pones hoy en día, quieres aprender Python de cero y en YouTube y pones el tiempo y las horas y aprendes. Eso es un compañero de estudio, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hay que buscar compañeros de estudio, ¿sí? Y entonces aquí había N cantidad de preguntas. ¿Quién debería identificar en la empresa las necesidades comerciales que pueden ser optimizadas o manejadas con herramientas? Yo, o sea, bueno, yo diría que eso es como un equipo, o sea, eso es un conjunto de gente. Yo no creo que eso es, tiene que haber como un líder. Yo creo que un project manager puede liderar ese esfuerzo, pero ese no es un esfuerzo solo del project manager, es un esfuerzo en conjunto. Yo diría que cualquier persona en la organización, porque aquella persona que identifica el problema y dice, yo tengo este problema y lo puedo resolver de tal manera, siempre puede aportar valor, sea Yo quien una sea. vez conocí un cargo que se llamaba vicepresidente de transformación digital. Bueno, ese es un cargo similar. De hecho, cuando yo vi esa pregunta, pensé en eso. El que está, la gente que está como dedicada a la transformación digital, que pareciera ahorita como un cargo obsoleto y no lo es. Más bien creo que es un cargo que cada vez va a ser más vigente. En vez de transformación digital, se debería llamarse aceleración digital. Exactamente, exactamente, Vicepresidente de aceleración digital. exactamente. O uno debería preocuparse por decir, yo te hago una aceleración digital. Sí, Me recuerdo hace poco que vi un curso que era Lean Six Sigma aplicando conceptos de Industria 4.0. Al final siempre son esos conceptos. ¿Podría llegar el avance de los sistemas de aprendizaje automático a un punto en que los sistemas de lenguaje natural reemplacen por completo al personal de servicio o soporte al cliente? Eso es posible. O sustituye una muy buena parte. O por lo menos lo que cuando hablas de los diferentes niveles de soporte, al menos los primeros niveles de soporte sea completamente automatizado. Y eso es lo que se está buscando. Ya cuando necesitas un segundo nivel de soporte, algo más, información más analítica, ya irte a la persona. Pero, por ejemplo, los problemas más comunes que pasan muchísimas veces y que, de hecho, dedicar personas a resolver el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de hecho no tiene sentido. Es un desperdicio de neuronas. Yo creo que Mm, eventualmente ese tipo de cosas sí va a ser completamente automatizado. Va a ser, va a ser puros agentes, puros bots que van a responder las típicas cuestiones. interesante. ¿Qué tipo de leyes o protocolos existen sobre tecnologías RPA en sectores muy regulados? ¿Qué has oído de eso, Estefano? Bueno, yo antes, o sea, antes que eso, de la pregunta anterior, el libro dijo algo de que en donde se ha implementado inteligencia artificial, en pocos casos se ve la eliminación de puestos de trabajo. Yo lo que Sí. creo es que hay como una expansión de, por ejemplo, el soporte que se le puede dar al cliente. Creo que cada vez va a ser más completo y lo que está haciendo la inteligencia artificial en muchos casos, y eso me da un poco de esperanza, es que hace, o sea, quita esas tareas automáticas que es atender el teléfono y responder y preguntarle a la persona por qué está llamando. Eh, lo que hace es que eso se lo deja a un robot y los demás están, o sea, la gente está enfocada más en darle algo de valor al cliente.
y como que el nivel del servicio al cliente aumente. Sí. En cuanto a la regulación, yo lo que he visto es que, o sea, algo que por ejemplo me enteré el otro día, y yo creo que nuestro amigo Manuel debe saber mucho más de eso que yo, es que por ejemplo en las aplicaciones de cloud computing que envuelven a gobiernos, los data centers, por ejemplo, en muchos casos, así sea un externo el que lo está proveyendo, son exclusivos para el gobierno. O sea, el data center no puede estar mezclado con servicios que se proveen a un tercero. Entonces, yo me imagino que vendrán cosas similares en aplicaciones de AI gubernamentales, por ejemplo. Me imaginaría yo. Sobre la regulación, y de hecho yo creo que es más amplio que solo inteligencia artificial o RPA o lo que sea, es más sobre cómo se transmite información, qué información se transmite, qué información se utiliza, cómo se almacena la información. De hecho, el canal que se use en realidad no importa tanto. O sea, si tú tienes un sistema capturando pantallas y transcribiendo datos, o una persona escribiéndolo en un papel y transcribiendo los datos, lo importante es cómo transmite esos datos y cómo los guarda. O sea, inclusive cuando es manual, es importante que al final ese papel que la persona está utilizando para transcribir los datos como apoyo se destruya. Hoy he estado oyendo una entrevista que le estaban haciendo a Gustavo Cisneros. Y Gustavo Cisneros dijo que él se dio cuenta que él quería hacer algo que hicieron los judíos en los 60 en los Estados Unidos, que él decía que los judíos cuando empezaron a ver que venían muchos judíos, lo que se dedicaron una gran comunidad, los jefes de la comunidad, a ubicarlos en sitios y a ver cómo ellos desarrollaban negocios. Y siento que la pregunta 6, perdona que me vaya hasta allá, está asociado a eso. Como al final tantos venezolanos, tantos latinoamericanos andamos fregados y que no importa en qué país del mundo estemos, todos estamos como, seguimos en pequeñas empresas, ¿no? Teniendo en cuenta que los países desarrollados, el 70% de las empresas son pequeñas o medianas, ¿cómo se puede implementar una iniciativa de acercamiento de inteligencia artificial, machine learning, de manera consistente y no disruptiva? ¿Cómo hacer que este esfuerzo no sea aislado, sino colectivo? ¿Qué tal? Yo creo, esto ya es una opinión y puede que sea un poquito de especulación. Yo creo que va a pasar un poco, y sin ponerle un tono político, ¿no? Va a haber algo así como cooperativas de datos, en Lo que donde decían, lo que estaba en el pedacito que saqué, buscar gente de afuera. y sí, pero no es solo buscar gente de afuera, es, mira, entre un montón de compañías pequeñas, no sé, los vendedores de lazos de regalos, ¿ok? Deciden decir, ok, vamos a montar algo conjunto entre nosotros, en donde ponemos la información de los datos que tenemos sobre la venta de lazos para regalos, se generan los modelos y todos lo podemos usar. Yo ¿Qué creo que piensa eventualmente eso va a pasar. ¿Qué piensa Estefano? Que a ti ese tema para ti es muy importante, ¿no? Bueno, mira, si quieren se los puedo mandar después. Hay un documental en YouTube, hay creo que un par de documentales de cómo el gobierno chino recoge datos de todo el mundo y a través de inteligencia artificial puede reconocer a través de cámaras que están desplegadas en las ciudades principales dónde está una persona, qué hizo. Si una persona pasa un semáforo en rojo, te llega una multa a la casa. Si te estacionaste mal, te llega una multa a la casa. Entonces, y por lo menos las personas que critican al gobierno, lo que sea, es como automático que te visita la policía y muchas de esas personas aparecen en el documental, no las vuelves a ver más nunca. Entonces, o sea, yo creo que quizás esas cosas son inevitables, pero yo en verdad eso me parece alarmante, porque eso te demuestra que, o sea, todo ser humano tiene una tendencia a la maldad, yo creo, y que las manos equivocadas, pues, o sea, eso yo lo veo, por ejemplo, como una manera de perpetuarse en el poder o una herramienta para que se perpetúe en el poder, por ejemplo, quien está ahorita como presidente chino, Xi Bueno, Jinping. sí, ¿Entiendes? bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Lo que sí me recuerdo es que el Papa dijo, no señor, el diablo es una persona, porque tú puedes tener a alguien enfrente que te haga una maldad.
Pero en este caso lo que estamos hablando es cómo apoyas a las pequeñas y medianas empresas a no quedarse retrasado en esta tecnología, ¿ok? Yo, yo, yo creo que, o sea, hablando de eso específicamente, yo lo que pensé es que creo que tiene que haber como, tiene que ser como un esfuerzo orgánico de la empresa, pero también deberían existir como cooperativas, ¿sabes? Donde las empresas vengan juntas, entonces empresas de un mismo rubro, de una misma industria, sobre todo las pequeñas y las medianas, que son la mayoría de la economía en los países generalmente, se puedan como venir juntas y como hacer recoger como las necesidades y cómo se podría estandarizar esa data, cómo se podrían encontrar, generar bases de datos con las que todos juntos serían mucho más, como más conveniente y más preciso porque tendrías data de muchos más procesos y cómo estandarizar esa data y cómo poner esa data disponible a modelos de inteligencia artificial, porque para una pequeña o mediana empresa es difícil desarrollar esos modelos. Y quizás, por ejemplo, los colegios, no sé, de ingeniería, por ejemplo, o organizaciones de cada uno de los rubros puedan servir como facilitadores, pero también como garantes de que esa data, no sé, no, se recoja de la manera correcta y se almacene de la manera correcta. Claro, a mí de eso que tú estabas mencionando me pasó por la cabeza que ahorita que estuve en Barcelona, una de las cosas que hacían énfasis, bueno, de un artículo que yo vi era que decía que las empresas, que las personas se iban a transformar más en locales que en globales. Sí, es un poco raro, pero bueno, yo reconozco mi ser global. ¿Por qué? Porque yo comparto con ustedes y Rosa está en Barcelona y cada vez que compro un avión yo brinco para cualquier lado y tengo que ver cómo me adapto, ¿no? Pero la gente dijeron que con el COVID ya la gente no quería desplazarse tanto, imagino que quería vivir en comunidad. Pero tú estás trabajando en comunidad, no estás trabajando tanto con empresas grandes, sino con empresas pequeñas, como estamos hablando, de esas pequeñas o medianas empresas. Entonces no es que tú vas a tener, por ejemplo, Mercadona, sino que vas a Mercadona para subsistir en tu local, en tu lugar, va a tener que tener un mini Mercadona. Y probablemente está compitiendo con 4 o 5 locales que lo que tienen son 20 metros cuadrados de espacio, ¿no? Entonces, a mi entender, o lo que yo vi de eso, significa que en tu actuar como persona, tú vas a estar interactuando con pequeñas empresas, pequeñas y microempresas. Y toda esta gente va a tener que trabajar con inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Diría yo, ¿no? Aquí había, bueno, si me preguntan, entonces, bueno, tenemos que compartir con los amigos. Fabio, ¿algún comentario de esto? Pregunto. Fabio, Bueno, hola, ¿me escuchas? sí, te escuchamos muy ¿Me bien, encantado de escuchas? oírte. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué meridiano estén todos. Bueno, mira, sí, me llamó el capítulo, la verdad que a diferencia de los dos primeros capítulos, me pareció que fue bastante al grano en cuanto en cuanto al tema, ¿no? La verdad que sí me llamó la atención el tema de la primera parte de la automatización, lo fácil que es para una compañía, para ciertas empresas digamos, automatizar ciertos procesos, como por ejemplo recursos humanos, por ejemplo, yo le decía a un compañero que bueno sería que uno solicite a través de un bot una carta de trabajo y la carta de trabajo te la mande a la impresora donde tú estás. Ese tipo de servicios creo que sería muy fácil, ¿no? Obviamente la interacción humana siempre, en cuanto, por ejemplo, en el caso de recursos humanos es muy importante, pero hay servicios que sí pudieran simplificarse. Eh, en cuanto al avance de esto en cuanto a la tecnología, es muy visto de que nosotros sentimos que vamos a ser sustituidos en algún momento, pero sin embargo, lo que dicen, y estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, esto lo que hace es que la gente explore otras ramas de la tecnología, ¿no? Y oficialmente sería, de alguna manera, eh,
tratar de darle servicio a esa misma tecnología que supuestamente uno piensa que lo va a sustituir. Así que yo no veo que eso sea un problema. Pero sí Claro. creo que el conocimiento, el ser humano va a buscar más, el conocimiento más allá de lo que está actualmente. Eso es mi opinión, ¿no? Es la ley del vence el que más puede, ¿no? Sí, Y el que lo logre cubrir mejor. El problema es, y como Estefano lo ha dicho muchísimo, que hay esa economía social, que suena extraño, los libertarios no hablan de economía social, pero la economía social, y habría que ver cómo lo que el Papa dice de eso, no es solamente que tanto gasta, sino el acceso a tecnología. Entonces existe la economía social y la tecnología social, ¿no? Eugenio, cuéntame, ¿qué piensas del capítulo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, bien interesante. Este, estaba justamente pensando en lo que estábamos hablando ahora, cómo hacemos para que las empresas más pequeñas eh, puedan, digamos, aprovechar esta tecnología para mejorar sus procesos y su producción. Este, y bueno, basándome en lo que dice la lectura, como que se hace énfasis en que la idea es que todo el foco esté dirigido hacia los datos y no hacia el software. Entonces, entiendo que la aplicación de software que utilicen las empresas sería algo como se terminaría de construir en base a los datos. O sea, el modelo se construiría con una aplicación de software un poco más básica, pero este, en base a los datos que obtenga. El problema es que en las empresas pequeñas la cantidad de datos son menores, son muy pequeñas. Ajá, Entonces, la cantidad de muestras son menores y para sacar conclusiones sobre eso tendrían que este, perfeccionar la manera como se construyen los modelos y además tener dentro de las empresas eh, personal que sepa cómo hacer diseño de datos para no depender tanto de una empresa externa que venga a, digamos, a desarrollar tu aplicación. claro. La Entonces, data, bueno, habrían unas aplicaciones que no son tan importantes, no son competitivas, como por ejemplo el interactuar con un cliente o con una persona adentro no es algo que sea competitivo, es algo que tú tienes acceso, ¿no? claro, Ya las otras, lo otro es que, oye, cuando estás intentando sacando información de una gran base de datos tuya, cuando la empresa es pequeña, no hay forma de hacerlo, ¿no? Antonio, ¿algún comentario que tengas? Mira, Perdimos a muy Antonio. interesante. No, sí estoy. Pasa que me vine, tengo un tema con el celular y me estoy quedando sin batería. Y dije, bueno, déjame ver si me da chance de por lo menos estar la primera discusión. Y ahora, porque estoy fuera de la casa. Muy interesante todos los comentarios, de verdad agradecidos por esta oportunidad. Una reflexión que traigo a la mesa es, esto eventualmente va a evolucionar y lo que hoy cuesta millones pasará a costar suscripciones como ha venido evolucionando la tecnología. Y de hecho, date cuenta que hay muchas de las aplicaciones, muchos de los temas que tienen que ver con aplicaciones disponibles al público, que al principio eran gratis y ahora son por suscripción. O sea que si hablas de una pequeña empresa, perfectamente puede apalancarse en esa tecnología que está ahí y que probablemente sea y llegue a todos lados. Coincido con el último punto que acaban de decir del tema de la calidad de los datos y fue mi comentario con la lectura es eh, basado en una empresa pequeña, entonces la pregunta es, ¿realmente yo tengo un volumen de datos importante como para poder utilizar todo el potencial de esto? Porque si no, entonces puedo utilizar herramientas como la que estaban hablando antes de Tableau para poder hacer dashboards o poder hacer proyecciones o lo que sea que permita la herramienta y no necesariamente tengo que montar sobre todo la infraestructura de AI, ¿no? Por Claro, el otro lado, el tema de los bots, ya el tema de los bots es algo que o sea, va a ser ¿cómo se llama esto? Básico, ¿me entiendes? Tú sí, cuando compramos, y hago el ejemplo, los primeros celulares, el celular se utilizaba única y exclusivamente para hablar. Ahora te pregunto yo, ¿con cuántas personas hablas tú desde tu celular?
Eso es cierto. Entonces evoluciona, entonces va a ser lo mismo. Claro, claro. Marco, Ese es mi aporte. Me claro, estoy quedando Marco, sin batería, voy a seguir hasta donde me dé la batería. claro, Marco, para que veas lo que viene ahorita rapidito, que Marco haga el comentario, vas a ver algo bien interesante el próximo autor. Marco, Buenas tardes con todos. Realmente las opiniones y los conceptos son muy ilustrativos, ¿no? Pero justamente hoy en la mañana leí una noticia. Una agencia o algún sistema financiero en la India acaba de desemplear al 90% de su grupo de atención al cliente porque lo cambió por un sistema de chatbot. Entonces, realmente es fuerte. O sea, yo no sé si estos extremos son justamente porque viene de un país en el que tenemos estos grandes extremos de pobreza y todas estas situaciones frente a una tecnología que avanza tan rápido. Yo no sé en qué medida realmente la gente pueda llegar a ponerse al día en esta evolución real, tal como dice Antonio hace un rato, pero sí es una preocupación masiva. El 90% de los fueron sacados, dice en esta noticia, en una institución financiera en la India. Solo sí. como ¿Puedo comentario. hacer un comentario sobre esa noticia? Dime, Manuel. Eso no es una consecuencia de la inteligencia artificial. Eso es una consecuencia de managers de pacotilla. Es managers de Ok. pacotilla tomando una mala decisión, claro. O sea, estás botando un montón de conocimiento para alimentar ese sistema de inteligencia artificial. Eso estaba por ir rodando. Eso está en uno de los Estás artículos. botando la materia prima de esa. O sea, tu sistema de inteligencia artificial te va a poder ayudar a atender mucho más clientes, ¿ok? Pero tú tienes que alimentarlo con algo. Y esa gente que tú votaste tiene conocimiento, tiene experiencia. Votaste la materia prima de tu inteligencia artificial. Eso no es un tema de un problema de inteligencia artificial, es un excelente ejemplo de maneras que hace mucho MBA, pero de verdad no piensa en las consecuencias de lo que hace. Imagínate. Y entonces vamos al segundo. ¿Qué es esto? La inteligencia artificial no tiene por qué ser demasiado complicada o cara para su negocio. Y el autor es Andrew Ng. Creo que Ng es coreano, ¿no? ¿No? Ese No, apellido es... eso No, ese puede es ser chino. chino. Ese como Pérez en chino. Si una persona que yo tenía mucho cariño en Panamá era china, yo pensaba que era coreana, ¿no? Imagínate. Profesor del Departamento de Ciencia de la Computación en el Departamento de Ingeniería Electrónica por cortesía de la Universidad de Stanford. Trabaja como director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford. Es también el cofundador de Coursera, la plataforma de educación en línea, junto con Daphne Koller. Imagínate. Cofundador de Coursera. Sus investigaciones se centran en inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Imagínate eso. Ng es también autor o coautor de más de 100 artículos sobre Machine Learning, robótica y otros temas relacionados. Y algunos de sus trabajos en Computer Vision, visión artificial, ha sido ampliamente reconocido. Tiene su página, ¿verdad? Y te dice, ojo, yo soy, porque es su página, fundador de Deep Learning, Landing AI, AI Funding y Chairman de Coursera. Este es Deep Learning. Él es específico, educación específica sobre inteligencia artificial. Yo medio toqué por ahí un poquito, y entonces cuando busqué a cursos, me salió especialización en Machine Learning. Y cuando fue a profundizar, me mandó directamente a Coursera. ¿No? Ya está. Claro, cuando yo me pongo a ver, dice, para individuos, para negocios, para universidades y para gobiernos, ¿no? No entendí muy bien lo que es Coursera. Lo que tengo entendido que Coursera son cursos baratos puestos por organizaciones reconocidas, que es diferente a Udemy. En Udemy son cursos baratos que ponen personas, ¿no? Udemy es más como un marketplace en mi opinión. O sea, Udemy es un marketplace educativo. Tú quieres dar educación de lo que sea, lo quieres vender, Udemy es un portal de educación, básicamente, para vender educación. Claro, si yo quiero profundizar en Power BI y quiero pagar $10 por un curso, me voy a Udemy.
Pero si yo quiero tener un diploma de Stanford, lo hago por Coursera. El tema de Coursera es más como, y edX y cosas de esas, son como plataformas en donde las instituciones educativas quieren agarrar ese conocimiento y esa capacidad educativa que tienen y expandirlo más allá de sus posibilidades, ¿no? Yo realmente no entiendo qué significa lo de inscríbete gratis y ayuda económica disponible. Lo que sí, cuando empecé a buscar, dice prueba gratuita de 7 días. Usted tiene que poner su tarjeta de crédito y te dice 49 dólares por mes para continuar aprendiendo después que finalice el periodo de prueba. Y Coursera son, digamos, como grados más formales, con instituciones más formales, pero si quieres tu certificado y tu cosa, tienes que pagar. Ah, yo puedo hacer, si yo hago el programa de Stanford en 4 meses, me costó 200 dólares hacerlo. Pero eso no significa que tengo el diploma de Stanford, que voy a tener que pagar después a Stanford una cantidad adicional. Ellos, algunos de esos, no me acuerdo si es Coursera o Udacity que hacen eso. Entonces, parte como que parte del entrenamiento es gratis, pero si quieres, digamos, las lecturas más especializadas y tener tu certificado, tienes que pagar. Pero entonces uno podría ser un compañero de estudio sin de pronto necesidad de sacar el diploma final de Machine Learning sobre la plataforma Stanford. Y sabemos que estamos invirtiendo 200 dólares. Ojo, si hace solamente un curso, que es lo que estaba diciendo Estefano, ¿no? Sí. Y estamos hablando de Stanford. Stanford, 200 dólares, de verdad es económico. Y no necesariamente pagaste el diploma, pero sí para Yo creo usted. que en Stanford ni 200 dólares un café, brother. ¿Qué pasa? No, pero pero es averiguando, dice, podemos averiguar qué sale ahí. 49 dólares mensuales, dice que en cualquier momento lo puedes parar. ¿No? ¿Tú sabes qué Digo yo. esquema educativo me ha Claro, lo parecido que pasa súper es que interesante? eso, El de a estos ver, ahí bootcamps. te dan el trial y después te cobran los 49, pero usa los 49 para poder sacar el provecho que corresponde de terminar el curso, Claro, que es, pues, que es lo que está diciendo, 4 meses por 50 son los 200 dólares que estás diciendo, ¿no? claro. Ojo, no sabemos si después de tener el diploma de Stanford implica pagar 500 dólares, 1000 dólares. En Pero algunos mínimo casos es hiciste así. el estudio con Stanford. Pero allá adentro, pero dentro del programa te lo tiene que decir, te lo debería decir allá adentro porque así hizo. Mi hermano me preguntó justamente eso, que se quería meter en un programa virtual del INCAE que costaba 1.500 dólares y yo le conseguí algo equivalente, obviamente no con la reputación de INCAE, pero para empezar que costaban 25 dólares. Y si querías el certificado, entonces era gratis el curso, pero si querías el certificado tenías que pagar 50. Bueno, Creo que así es así. ajá. Que es algo así, que digamos, o sea, si eres como oyente, si te metes como oyente, es gratis. Ahora, si quieres tener las asignaciones y el diploma y todo eso, tienes que pagar. Podemos averiguar Tiene, este punto. tiene algo así Exactamente. como de oyente. Podemos averiguar este asunto, coger una prueba. Tan sencillo como eso, ¿no? Y este es Landing AI. Según yo creo que es un sitio donde desarrollar inteligencia artificial. No lo conozco, la verdad. Está interesante. Y luego este es iFound. Me imagino que este es como, vamos a dar dinero para que la gente haga empresa de inteligencia artificial, ¿no? Completamente válido. Por cierto, algo que no hablábamos, que creo que estaba en el capítulo anterior o en este, que era el tema de Machine Learning Ops. Está acá, está acá, Es está en acá. este. Y Ajá. este es Coursera, bueno, y esta es la página Coursera que le estaba mencionando, ¿no? Y entonces fíjate que tienes por aquí 3 preguntas mayores. Perdón, ¿por qué puede ser tan difícil adoptar inteligencia artificial fuera de la tecnología? Y había 3 punticos pequeños. Pequeño conjunto de datos, costo de personalización, una brecha entre prueba de concepto y producción. Y ahí es donde hablaban de MLOps. Desarrollo de inteligencia artificial centrado en datos, y haga que la construcción y el uso de inteligencia artificial sean sistemáticos y repetibles. ¿Algún comentario, Estefano y Manuel, sobre esto? Estos Yo eran los creo que es puntos que más estaban ahí. difícil
conseguir inteligencia artificial fuera de la tecnología. Y es posible, pero es más difícil todavía. ¿Sabes lo difícil que es conseguir personas inteligentes? O Y eso sea, fuera de la tecnología. sé humilde. Pero es difícil. Pero Manuel, sé humilde. Ve así, yo cada vez que me veo en el difícil. espejo me doy cuenta que hay una persona inteligente. No, 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 absolutamente no. Pero, pero conseguir gente inteligente es difícil. ¿No? Está bien, está bien. Toma agua, toma agua y no veas el espejo. Toma agua y no veas el espejo. Sírvete un vaso de whisky. Estefano, tú que de esto que estaba, de esto, ¿algún comentario que tenga? Perdimos a Estefano. No, está tratando de unmute. De hecho, yo hablaba con un data scientist que fue para Stanford y es como senior data scientist y hablamos de eso. Yo creo que más bien lo que va a pasar es que a nivel profesional, lo que es coding y manejo básico de datos va a ser cada vez algo más como estándar. Y desde etapas tempranas en la carrera de alguien, del individuo. Entonces yo creo que estas cosas van a ser como cada vez más accesibles sobre todo las interacciones básicas van a ser más accesibles a todo el mundo. Yo Entonces en mi yo no creo, universidad me enseñaron a manejar Turbo Pascal y no sé cómo pasar el examen y se me olvidó todo. claro, pero porque no lo usaste más nunca, ¿entiendes? Pero por ejemplo ahorita yo creo que una persona que en muchos roles va a ser muy importante que sepas básico SQL. Y por ejemplo, y si no lo sabes, te metes en YouTube y buscas los comandos básicos que necesitas. Pero por Entonces, ejemplo, un gerente de proyecto ya no es básico que sepa de Microsoft Project. no, Es obligatorio que sepa de Microsoft Project, pero tiene que saber de Power BI y de SharePoint. claro, es Sí. verdad, pero al mismo tiempo es lo que, o sea, es muy bueno el comentario que haces, pero si te pones a ver, también ese conocimiento sea como si quieres, entre comillas, democratizado. O sea, tú te metes en YouTube y buscas qué es lo que necesitas hacer y lo consigues. Yo lo que creo, o sea, yo lo que creo que se va a necesitar más y más es como la flexibilidad mental del individuo, de estar como saber buscar y saber dónde buscar y saber aprender. Pero lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, el ejemplo que ustedes están dando antes de un curso de $1,500 contra otro de 20, yo veo más y más personas que llegan a cargos muy altos en organizaciones y cuando tú vas a ver su currículum, algunos no tienen estudios universitarios o algunos tienen el bachelor y ya, pero no hicieron 80 cursos o no hicieron 10 cursos en Harvard, muchísimos no tienen MBA, muchísimos no tienen máster. ¿Y por qué? Porque supieron como moverse rápido y ser flexibles mentalmente y aprender lo que necesitaban aprender. Eso es lo que yo creo que pasa, o sea, que hay muchas cosas que eso está cambiando. Antes, por ejemplo, un MBA y todo el mundo decía, wow, sí, un MBA. Pero creo, y no, ojo, yo soy una de las personas que anima a todo el mundo a estudiar, todo lo que pueda. Yo creo que lo que te da la universidad no te lo puede quitar nada y es algo muy particular. Pero creo que aparte de eso, si tú en verdad quieres ser exitoso en los roles del futuro, vas a tener que ser más bien flexible y tener como esas ganas de aprender. Y el aprender ya no va a ser necesariamente que te inscribas en algo y que pases horas en un curso, sino que tú mismo busques, tú mismo leas, tú mismo te informes, busques tutoriales, que hay tutoriales de todo, y habrán cada vez más, y tú sepas encontrar lo que necesitas. Ujú, ujú. Manuel. Ese segundo capítulo me recordó mucho cuando estaba en la Simón Bolívar, había un profesor de algoritmos que decía que al final nosotros nos íbamos a graduar de charcuteros. ¿Cómo? Porque hacer sistemas es burro mortadela. ¿Ok? Y lo que vas a aprender es tú cómo estás fabricando la mortadela. Y algo que lo que nos decía muy importante, eso sí, tienes que recordar, la calidad de la mortadela depende de la calidad de la carne del burro. ¿Ok? Eso es verdad, eso lo dice mi suegra.
y algo que me llamó mucho la atención era que, o sea, yo que desarrollé, sobre todo en los primeros años de mi carrera profesional, desarrollé mucho. Aquel desarrollador que era muy bueno era aquel que era capaz de adelantarse a las posibles entradas que iba a tener su software. ¿Ok? Que era capaz de decir, no, pero mira, este caso puede pasar, y hacía su software basado en eso. Y algo que plantea en este capítulo es que ahora el burro es realmente importante, porque con todos estos sistemas de inteligencia artificial o sea, el burro, la carne de burro, está ayudando a construir la máquina que hace mortadela. Que eso es lo nuevo. O sea, ya es tan importante la información con que vas a alimentar tu aprendizaje de máquinas de mortadela como el saber hacer una máquina de mortadela. O probablemente está más importante. Ese es el MLOps. No, es el tema de los datos, el manejar los datos, el Sí, sí, catalogar los claro, datos, claro, claro, claro. cómo vas a manipular los datos, cómo vas a poner esos datos disponibles. Eso se está volviendo, o sea, ese proceso de tener el burro apropiado se está convirtiendo hasta inclusive más importante que la persona que construye la máquina de mortadela. Claro, claro. Lo de pequeños conjuntos de datos, lo que estábamos hablando era que si la empresa tenía muy pocos datos, no iba a sacar nada de ahí, pero mínimo podía utilizar la parte de ChatGPT y la parte de atención al cliente, ¿no? Los costos de personalización, pues bueno, entenderemos que las empresas van a ofrecer soluciones y dirán, si usted quiere ¿cómo se llama? Que este chatbot no salga solamente el nombre suyo, en vez de pagar $50 mensuales, va a pagar 200. Y la brecha entre prueba de concepto y producción, ellos estaban diciendo que típico que eso se tardaba 10 meses, 15 meses, y algo había que acelerarlo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Que eso era eso, ¿no? Después aquí estaba la diferencia entre MLOps y DevOps, ¿no? Yo me caí para atrás. Que, MLOps, la que, mezcla entre Machine Learning, DevOps y Data Engineer. que si nos ponemos a ver solo el tema de si esto va a votar gente y cosas de esas, bueno, ya estamos creando una nueva rama donde necesitamos gente. Los MLOps. ¿Sí? Que ahorita, claro, ahora necesitas la gente que te va a proveer todos esos sistemas para manejar Machine Learning, todas las maneras para poder manejar los datos de que necesitas Machine Learning, todo eso es nuevo. Fíjate que Rosa da clases de DevOps. Es lo que quiere decir, Rosa, tienes que tocar un poquito de MLOps, porque la MLOps. gente puede preguntarlo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y tienes que Y eso MLOps, es nuevo. sí, es continuo entrenamiento con continuous integration, continuous development, ¿verdad? MLOps, estandarización de ciclo de Machine Learning, ¿verdad? Modelos más data de entrenamiento, más parámetros de entrenamiento, los entregables. Y objetivo, exploración de datos y modelo de experimento. Esto es para mejorar el Machine Learning, ¿no? ¿No? Y Claro. aquí tenía, y el último punto era, perdón, el último que era una cosa la inteligencia artificial centrada en datos y otra cosa la inteligencia artificial centrada en modelos. Ellos decían que había que hacerlo, la inteligencia artificial centrada en datos. ¿Vieron eso? Que lo que estaba, creo que era el que todo el mundo hablaba era cómo optimizaba mi modelo. Y ahora lo que está diciendo es cómo mejoro mis datos. Claro, porque o sea, la inteligencia artificial, como estábamos diciendo antes, lo que hace es crear patrones en base a los datos. Y mientras tus datos sean más optimizados y más fidedignos, pues más claro y más perfecto va a ser tu modelo. Es decir, los modelos ya han sido tan desarrollados, ya están tan claros de los modelos, que hay que preocuparse por mejorar la data. No, no es eso, sino que el modelo, o sea, que con Machine Learning, tú estás creando un modelo para cada situación. Y entonces ese modelo, en base a qué lo vas creando, a la data que tienes. Y Es decir, mientras en una empresa se puede presentar que tú tengas cosas centradas en modelo y cosas centradas en datos, depende de lo que estés haciendo. pero pueden presentarse las dos. Claro, claro. Ah,
Y entonces salía por acá, y este párrafo me pareció bien interesante. Si esperamos que cada PAFA, este es lo que estaba diciendo Manuel, que cada fábrica pida a sus trabajadores que invente un nuevo software de inteligencia artificial como una manera de darle a esa fábrica la solución personalizada que necesita, el progreso será lento. Pero si en cambio construimos y proporcionamos herramientas para capacitar a estos expertos en el campo de diseñar los datos, permitiéndoles expresar su conocimiento sobre la fabricación mediante el suministro de datos de ahí, su probabilidad de éxito será mayor. Claro. No, Manuel, eso está alineado a lo que tú estabas hablando. Absolutamente. La materia prima de los sistemas de inteligencia artificial tiene que venir de alguna parte. Claro, claro, claro. ¿Ok? Y aquí Y de había las, alguna parte, generalmente, gente. claro, y aquí estaban las preguntas. ¿Cómo se puede promover para pequeñas y medianas empresas la creación de grupos de datos en ese contexto? ¿Cómo se puede estandarizar los grupos de datos a través de una industria compuesta predominantemente por empresas pequeñas y medianas? Yo creo que va a venir mucho lo que comentaba antes, ¿no? Tipo cooperativas de datos, donde muchas empresas se asocian, cada una aporta algo y una tipo ONG está poniendo esos datos juntos y poniéndolos disponibles a todas las pequeñas organizaciones. Porque pocos datos no puedes hacer mucho con eso, pero el trabajar en conjunto, sí. Entonces yo creo que eso va a pasar mucho. Y otra cosa que va a pasar mucho que todavía no está pasando es la creación de estandarizaciones para poder enviar datos digamos, de un tipo de un tipo de problema o de un tipo de organización a otra. O sea, todavía no hay mucha estandarización. Creo que eso es algo que va a comenzar a pasar, que va a haber cierta estandarización en todo este tema de Machine Learning para poder intercambiar información de una manera más sencilla. Mm. Hay, Estefano, hay muchas cosas desarrolladas ya en ese sentido, pero creo que vamos a ver más de eso. claro. ¿Y tú qué piensas, Estefano? Yo pienso, o sea, yo pienso que sí, que eso va a ser así, pero yo veo eso mucho más claro en el sector público y, por ejemplo, en el sector salud. Lo ¿Sabes? En creo. los desarrollos de inteligencia artificial, por ejemplo, para mejoras médicas, claro, va a ser mucho más fácil que hospitales se pongan de acuerdo para crear un set de datos en los que todos contribuyan de una manera estandarizada para que los modelos de Machine Learning se puedan alimentar de eso. En el caso de la pequeña y mediana empresa, lo veo más complicado. Pero sé que va a pasar. Cooperativas de datos que no sean competitivos. Sí, exactamente, pero todavía hay datos que son muy sensibles. Y cómo trabajas con esos datos que son sensibles, si eres una pequeña, mediana empresa, a quién cómo los compartes. Esa es la parte que todavía está como borrosa, pero yo sí lo veo claro a nivel de grandes empresas y a nivel del sector público y del sector salud, por ejemplo, y sector educación, yo lo veo bastante, o sea, lo veo muy claro, lo veo muy, muy claro. El Segunda tema de pregunta. los datos, la privacidad, eso también va a ser muy importante. Ya se está viendo, salió por ahí el escritor ¿cómo se llamaba? De esta serie que fue muy famosa, ¿Cuál? que Big era en Bang Theory. HBO. No, la No, de HBO. no la conozco. Yo Big no, Bang yo no la, Theory. no. La de Game of Thrones. Ah, Game of Ok. Thrones. El autor de Game of Thrones está, creo que va a meter una demanda a la gente de OpenAI, porque resulta que ha conseguido que a veces OpenAI, cuando le pides información, el estilo literario, como está dando esa información, es el estilo literario de él. Y él dice, ya va, yo no he dado permiso para Para que que... pudieras utilizar mis novelas, para que pudieras alimentar tu sistema de inteligencia artificial, para que pudieras dar resultados con mi estilo literario. Eso se va a ver mucho. ¿Sabes que ese tipo de cosas yo creo que cada vez van a estar como más obsoletas? Eso es como cuando aquellas bandas musicales al final de los 90 empezaron a hacer un juicio contra Napster y al final eso quedó en nada. Igual como ahorita los actores en Hollywood se han puesto en huelga y al final lo que tú ves es que yo lo que veo es que el modelo, por ejemplo, de hacer películas y tal, ya cambió.
todavía se hacen películas grandes, taquilleras y tal, pero ves un montón de producciones nuevas, muchas independientes, muchas pequeñas con un presupuesto mucho menor y muchas más en número que las que habían antes. Y creo, o sea, ¿por qué digo eso? Porque yo creo que eso también va a pasar un poco con esto de inteligencia artificial, un poco yendo al modelo que te había dicho antes de un charcutero. Yo creo que va a ser así, o sea, como que la gente va cada vez más a conseguir pedazos de cosas que necesita en Internet y los va a pegar juntos. Claro. La tercera pregunta, frente a las dificultades que se expresan en el artículo, su opinión, ¿es factible que las empresas de la TAM consigan igualar o acortar la brecha con el uso de inteligencia artificial? Voy a responder con otra pregunta, ¿por qué no? Yo creo que es un asunto de tiempo. El problema es si la gente, es decir, las empresas de la tan grande lo van a terminar usando. Eso es las curvas hype, ¿no? El detalle es si la gente va a saber usarla. Es un asunto de motivación. Requiere tiempo, dinero, esfuerzo, desarrollarla así. El tema es quién estará motivado para hacerlo y decidir invertir en eso. Es un tema de motivación. Estefano, Yo creo que yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera de las cosas es como el tamaño del mercado, de qué tamaño es el mercado que quieres atacar con esa inteligencia artificial y qué tanto te va a ayudar o te va a mejorar tus procesos para tú poder atacar ese mercado. Y otra cosa también que creo que, no digo que en toda América Latina, pero tristemente, por lo menos si te vas al caso de Venezuela, como que todas esas plataformas educativas que mucha gente como que desprecia o no toma en cuenta, yo creo que son fundamentales y que se construyen a través de años. ¿Sabes? Universidades, que por ejemplo en Venezuela hoy en día están despauperadas y eran universidades que costó décadas poner en pie. Yo creo que, por ejemplo, esas plataformas, esas comunidades son fundamentales para que cambios como estos se puedan producir de la manera correcta y de una manera positiva. Y de una manera rápida, como estabas diciendo tú antes. sí, sí. Para ver qué hay por ahí. Y la cuarta del MLOps, sobre las plataformas denominadas MLOps, entiendo su sistema o software, software paquete desarrollado de forma externa que pueda tratar la data que una empresa pueda recolectar al interno de su proceso. ¿Qué proveedores de MLOps existen en el mercado actual? Rosa Sabino. No existe una certificación en MLOps. No hay certificación, es completamente nuevo, es una nueva rama de trabajo. Me parece que está en la parte del arranque de Gartner, ¿no? De las curvas hype. Probablemente sí. Y cuando está en esa situación, ¿qué es lo que uno debería hacer cuando está arrancando? Buscar información y transformarse en un canal de publicación de MLOps. Por ejemplo. No, Estefano. Se habla que Yo creo que existe. yo creo que es el primer paso. Eso es lo que yo creo, pero creo que por lo mismo, como es algo nuevo, creo que la iniciativa del individuo también es fundamental, porque no hay nada que esté escrito, no hay estándares, no hay nada. Y había una última pregunta. ¿Qué herramienta de IT se utiliza para asegurar la confiabilidad de los datos de un centro de software, de datos en un centro de software debería ser? Yo no creo que haya una herramienta de IT. Yo lo que creo es que tú haces tu modelo y al momento de predecir comportamientos, tú te das cuenta qué tan impreciso era tu modelo. Una vez hablé con un científico de datos y él me dice que dice que parece mentira, pero el tope de la tecnología todavía es muy manual. Y dice, un buen científico de datos es aquel que tiene la experiencia para poder identificar cuando un dato es valioso o no, cuando es ruido o cuando es en realidad de datos. Cuando tus datos, cuando el científico de datos empieza más o menos a observar los datos, dice, esto me va a crear un modelo que va a tener bias, o esto sí me va a crear un modelo que es lo suficientemente preciso, o esta muestra es buena o esta muestra no es buena. Los famosos Y esas outliers. muestras, yep, y no hay, hay uso de un montón de herramientas al mismo tiempo, pero así una manera estándar de cómo, no hay, por ejemplo,
un nivel de madurez. No hay algo así como un estándar de madurez para manejo de datos para Machine Learning. Eso no existe. Eugenio, ¿algún comentario del segundo capítulo? Bueno, justamente que las empresas, viendo que van a tener que disponer de personal que tenga conocimiento en el manejo de la inteligencia artificial, eh, debido a la escasez de ese tipo de personal, van a tener que ir preparándose y reclutando personas que dentro de la empresa puedan asesorarlos. O sea, tienen que prepararse porque justamente el ímpetu de esta tecnología va a hacer que haya una escasez de personal en esa área. Claro, claro. Marco, No, pues es la década de los datos, aparentemente. Tenemos que saberlos cómo los juntamos bien y los podemos vender. Se puede vender los datos es verdad. para otras empresas Eso lo iguales. hacen muchas empresas que te roban los datos y eso es los famosos cookies que uno tiene que desconectar, ¿no? Ujú. Fabio, Hacer plata la empresa que tiene la mejor calidad de datos a sí, nivel mundial. Esa es así va a ser. Eh, y sí, Obviamente, hay compañías que ya, como Amazon, como Amazon, Yahoo, etcétera, esas compañías tienen mucha data de buena calidad porque obviamente tienen una recurrencia, hay mucha gente que recurre a esas herramientas, ¿no? claro. Pero ahí el tema en Latinoamérica será el que recoleccione mejor data, ese es el que se va a poner en la cúspide de la pirámide. Sí, para mí los datos, recordando lo que eran los famosos avatar, aparte de tu teléfono, dónde conseguías información, ese tipo de cosas, era qué hacía que tú tomases una decisión, que es el más importante. Tengo un proceso de compra, ¿qué hace que tú tomes, qué pregunta te hacen o qué comentario te hacen tal que tú decidas comprar ese artículo? Digo yo. Sí me recuerdo que estaba viendo un video hace poco de que una de las mejores empresas o una de las empresas más rentables de abogacía creo que es en Colombia, no, perdón, en España, es de una persona que no sabe nada de abogacía y ni siquiera está en la universidad, sino un tipo muy emprendedor que se enfrentó, que hacía colchones y que en un momento se dio cuenta de que tenía un problema legal bien serio. Y Mm. él dijo, para solucionar este problema legal, yo creo que se podría buscar de esta manera y empezó a buscar a un abogado que lo ayudase. Y le dijo a todo, y con ese abogado dijo, si usted tiene un problema parecido, venga si yo lo ayudo. Y la empresa creció como usted no se imagina. Entonces, yo creo que es algo que se puede hacer, ¿no? Si uno, como dicen ustedes, pues si está el interés y estamos claros de esto, porque también hay otra cosa que es importante. Ya, no sé si vieron el video de los 100 años, las zonas azules. Ajá, sí. A mí me quedan 45 años todavía. A mí no. Entonces, ok, Mí no. bueno, para llegar a los, para llegar a los 100 años. Bueno, te quedan 35. Cua- La brecha, 45 y Yo creo te que me irá, quedan como 15 con estas tres. es te va decir, de lugar en lugar. hay dos cosas que son importantes. Primero es hacer cosas hasta que uno te mantengas productivo, ¿ok? Porque nunca el dinero te va a alcanzar la vejez, porque vas a tener que pagar bastantes facturas médicas, a menos que estés viviendo en una zona que la seguridad social te ayude, ¿ok? Hacer cosas que te mantengan productivo, produciendo platica, y eso tiene la brecha tecnológica muy fuerte y hay que ver por dónde la agarras. Y el segundo punto es cómo tú te mantienes de salud y física hasta que cuando pasen los años, el derrumbe no sea tan grande. Porque puede ser que tengas una mente prodigiosa, pero el cuerpo no te da. Ujú. Por el camino que viene, yo creo que va a ser una guerra muy dura para nosotros. Imagínate, todos estos muchachos están hablando de Machine Learning y DevOps y MLOps, y nosotros estamos viejitos, ¿verdad? 55. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que luchar.
Como me decía una persona, cuando estás en un avión y el avión se va a caer, ¿qué es lo primero que... ¿Ah? ¿Qué decía todavía Fabio? estás recordando Fortran y Pascal y eso. Bueno, cuando me lo dieron en la universidad. Pero que sí es importante una persona que me dijo, Ignacio, recuérdate de algo. Cuando estás en un avión, lo primero que te dicen es, si sabe la mascarilla, usted tiene que ponerse la mascarilla antes que estar de al lado. Y como esto es un asunto de vejez, que donde la gente cuando pasan los años, las familias se dispersan, hay que poner nuestra propia mascarilla para empezar a crecer. ¿Verdad, Estefano? ¿Verdad,